Yo soy Ana Londoño. Yo soy Paco Gámez. Y esto es Faro de Conciencia. Hola Paco, ¿cómo estás? Hola Ana, todo excelente, todo muy bien, ¿tú qué tal? Bien, todo muy bien. Episodio 160. 160. Les agradecemos a los oyentes y escuchas y nos pueden encontrar en @GallupPartners o en nuestra página de internet www.galluppartners.com. Hoy te voy a ceder el honor de introducir el tema. Gracias. Vamos a platicar de algo que creo que todos podemos relacionarnos de alguna manera, identificar, y que es el tema del éxito y del fracaso, ¿no? Esto viene de un par de conversaciones, reflexiones que he tenido durante la semana, donde hemos platicado de estos temas, ¿no? Y el punto sobre el cual quiero platicar el día de hoy, que quiero platicar en este sentido, es, pues ninguno de los dos, tanto el éxito como el fracaso, no son destinos finales, ¿no? Son lugares, son momentos a los que llegamos en algún momento, pero que tienen un proceso. Y que lo que realmente estamos teniendo durante nuestra vida y viviendo recurrentemente en nuestra vida son los procesos. No es que ya llegué y tuve éxito en la carrera profesional o ya llegué, ok, sí ya llegaste, ahora hay que sostenerlo. Y normalmente, si estamos hablando de una promoción, si estamos hablando de llegar a un cierto nivel, llegas y ahora hay que sostenerlo. Y entonces implica iniciar un nuevo éxito, un nuevo ciclo de gestión de ese éxito, ¿no? Lo más seguro es que pues llegaste, te costó trabajo y a medida que empiezas a crecer en la nueva posición o en el nuevo reto, pues empiezas en un punto en el que tienes que seguir aprendiendo, en el que tienes que seguir experimentando y que esas experiencias probablemente también vayan a implicar un par de fracasos que te den aprendizaje para después llevarte a ese éxito, ¿no? Entonces es un continuo, es una situación que tenemos que estar gestionando y administrando totalmente. Y hay factores, pues inclusive psicológicos. Vamos a platicar un poquito de cómo funciona esto, ¿no? Y por qué es tan difícil mantenerse o por qué no existe este tema de ya estoy en éxito y ahí me quedo. Pero lo mismo también aplica al fracaso, ¿no? También por eso es peligroso cuando de repente nos compramos esta parte de, no, pues ya no puedo más, no salgo, soy fracaso. No, espérate, es nada más el punto en el que estás. Hay que seguir gestionando y hay que seguir administrando, ¿no? Uh-huh. Sí. Lo mencionaste al principio, pero creo que el éxito y el fracaso es una definición muy, muy personal y la dimensión que le damos a la palabra ante los hechos de nuestras vidas también es bien personal. ¿A qué voy con esto, no? Hay éxitos pequeños, ¿no? Como es este fin de semana, ¿no? Me puse a hacer un pastel y el pastel subió y se quedó arriba. Todo un éxito. Uh-huh. Sí. No tiene nada que ver con mi carrera profesional y todo, pero sí de la resiliencia, porque hay muchos pasteles que se me han bajado. ¿A qué voy con esto? Definimos el éxito como nosotros queremos y le damos tanta relevancia como nosotros queremos. Entonces, muchas veces estamos tan enfocados en alcanzar algo como una meta, como me preparé para una maratón, la corrí y la terminé. O sea, solo con terminar ya es un éxito. Hay gente que dice, bueno, entrené para la maratón, la empecé y no la terminé, pero ya es un éxito porque ya al menos corrí algo. Y mi punto con esto es que la definición de éxito es tan personal. Debiera ser tan personal, y el fracaso también es tan personal. O sea, los dos extremos de la balanza. Y creo que en la medida, lo que realmente, a mi parecer, ¿no? En lo que yo me enfoco hoy en día es qué hago entre un evento y el otro. Porque eso es realmente lo que a mí me da el aprendizaje que me va a llevar al próximo reto que tengo, ¿no? Y a determinar si es exitoso o no. Yo creo que hay varias partes en esto que tocas. O sea, definitivamente sí debería ser un tema personal, porque qué más personal que el hecho de que quien va a experimentar el beneficio, la consecuencia, lo que sea de que implique el proceso, eres tú personalmente. Uh-huh. ¿No? Muchas veces tratamos a permitir que se califique o que se determine como un externo, cuando pues lo único que va a vivir las consecuencias de asumir los costos o los beneficios de ese proceso eres tú. Sí. Entonces debería ser muy personal. Ahora, también creo que un gran problema es que tendemos a ser muy absolutos en la definición que hacemos del éxito, porque justo lo definimos como el punto de llegada, lo definimos en base
así termino o no termino el maratón, lo definimos en si logro o no logro la posición, lo definimos. Entonces, lo definimos en función del punto, y eso es muy absoluto y es peligroso. A mí una de las definiciones que más me gusta, que no es mía, pero me la adopté, y que me gusta es precisamente, oye, ¿cómo defines el éxito? Para mí éxito es avanzar continua y constantemente en cualquier cosa que quieras lograr. Ponle un maratón, ponle una carrera profesional, ponle lo que quieras. Pero me gusta mucho esta definición porque habla precisamente del hecho del proceso y habla precisamente de cómo hay esos pequeños triunfos y esos pequeños éxitos dentro del camino mayor. Entonces, eso creo que permite ir teniendo estos avances, irlo disfrutando, irlo recalibrando y no lo convierte en un tema, pues, 1-0, ¿no? Absoluto, totalmente. Puede haber muchas cosas durante ese proceso. Ahora, también creo que mucho del éxito en estos procesos es el proceso en sí mismo. Lo que tú aprendes, lo que tú creces, lo que tú desarrollas, lo que tú te llevas durante el proceso. Y además hay algo bien interesante. Biológica, fisiológicamente estamos cableados y alambreados para el proceso, no para los resultados. Por eso es que muchas veces vienen estas situaciones donde es que lo logré y no me llena. Sí, porque ¿qué crees? Que lo que te va a llenar es lo que estás buscando y donde está el disfrute es en la aventura, en el proceso, no en el llegar. Y esto pasa a todos los niveles, ¿no? Está el ejemplo de Michael Phelps, me parece que no hace mucho, si no fue este año, fue a finales del año pasado, donde estaba haciendo declaraciones alrededor de cómo estaba su salud mental y todo esto durante los procesos y después de los procesos de competencia, ¿no? Estos bajones que vienen después de haber recibido las medallas y el triunfo, sí, pero ahora que sigue. André Agassi es otro ejemplo, ¿no? Donde también habla de que llegó a odiar el juego en lo que era excelente, precisamente por estos procesos de arriba abajo, ¿no? Y así creo que hay muchísimos ejemplos de personas, el caso de las personas que fueron a la luna, ¿no? Después de que fuiste a la luna, que sigue. Dicen, ¿No? dicen que vamos a asumir así, de todos modos, dentro de la narrativa. Aterrízalo a nuestros días el día de hoy, pon un cohete en el espacio como lo está haciendo alguien y ¿qué sigue? Pues ahora quiero Marte. Y después, ¿qué sigue? Pues no, porque precisamente es este proceso de sigo buscando más. Hoy es insatisfacción, no necesariamente. Y no necesariamente es un tema de falta de gratitud tampoco. Lo que pasa es que simple y sencillamente estamos cableados para seguir buscando el siguiente nivel. Sí. Y no sé, en los deportistas creo que se ve claramente, ¿no? En nuestras vidas también, pero creo que en los deportistas se ve bien claramente cómo alcanzar ese nivel. O sea, después de que eres campeón mundialista o de las Olimpiadas, ¿no? Olimpista, de ahí ya entonces, ¿qué se sigue? O sea, ¿cuál es el nivel superior? Y también le pasa a los actores y también le pasa a los jugadores de fútbol y también le pasa a todo el mundo. O sea, llegan a un punto de éxtasis en donde ya no hay más. Y por eso es que vemos a un Elon Musk ahora queriendo tomar té en la Antártida, ¿no? Y haciendo cosas bien extrafalarias porque dicen, ¿con qué más lleno eso, no? ¿Qué más significa éxito para mí? Todo bien con Elon, ¿no? Todo bien con Elon. Pero creo que en nuestro día a día también sufrimos como esos hypes, ¿no? O sea, llegamos, me dieron la posición, empieza a hacer la posición y a los 15 días dices, ¿y esto era todo? Sí, totalmente, o sea, porque justo muchas veces, ok, esto es lo que sucede, ¿no? Esto era todo. Y vienen los descontroles. Platicaba con un cliente hace unos días y justo era sobre el tema, ¿no? Práctica y profesionalmente logré todo lo que yo quería y he logrado todo lo que yo quería, pero no estoy contento, no estoy satisfecho y hay otros aspectos de mi vida con los que no estoy tan contento. Y lo que me deja reflexionando y al punto de lo que tú mencionas ahorita, creo que el tema, y por eso es bien importante entender que esto es un proceso que se gestiona y que se diseña o que se debería de diseñar. Porque muchas veces lo que sucede es que en la búsqueda de ese objetivo, en la búsqueda de ese éxito, pues concentras, enfocas, lo cual está muy bien, pero el problema es que dejas de considerar otras cosas y dejas de diseñar. Y el riesgo con eso es que te des cuenta de que fuiste muy exitoso, lograste múltiples veces esos objetivos en un aspecto de tu vida, pero dejaste fuera a los otros. No los incluiste en el diseño, no los incluiste. Y creo que también ahí es donde muchas veces vienen también esta oportunidad de encontrar estas batallas más relevantes o más importantes, ¿no? Y ¿qué sigue después de llegar a la luna? Pues quizás tener una familia,
quizás tener con quién compartirlo, quizás tener, no sé, lo que sea que implique, Sí. ¿no? Pero hay sin duda un espectro mucho más amplio. El tema creo que a veces es que nos concentramos y nos enfocamos demasiado en un solo aspecto y dejamos de gestionar, de administrar y de planear y de diseñar cómo se ve todo esto alrededor, ¿no? Muchas veces, hablando en la parte profesional, y lo veo con clientes y de experiencia personal también, consideras, quiero esta posición, quiero esta promoción, quiero llegar a este nivel, está fabuloso, pero en el diseño pocas veces reflexionas cómo se ve eso con tu ecosistema. O sea, cómo va a implicar, qué ajustes vas a tener que hacer para que tú puedas tener esa posición, para que tú puedas estar en ese país, para que tú puedas, qué cosas tienen que también acoplarse en tu entorno, ¿no? ¿Qué impacto va a tener eso para tus hijos? ¿Qué impacto va a tener para tu pareja? En fin, y creo que ahí es donde se pierde la oportunidad de armonizar, diseñar y gestionar precisamente este éxito. Ahora, se habla mucho del éxito porque es la parte, quizás la que mejor mercadotecnia tiene, quizás la más fácil, la que más todo aspira. Pero también pasa del lado del fracaso, ¿eh? Y también esto tendríamos que gestionarlo. Porque si no lo gestionas, lo mismo te puede desbaratar el éxito irónicamente, pero todavía peor el fracaso, ¿no? Si no lo gestionas y si no lo manejas. Y si no lo entiendes, porque también esto pasa más del lado del fracaso, si te quedas y te estancas ahí. Si lo ves como un punto final y un punto en el que te quedas, en el que ya estás destinado a estar, en vez de decir esto es nada más una parte de un proceso, ¿no? ¿Qué es lo que tengo que obtener de aquí? ¿Qué es lo que tengo que aprender? ¿Qué es lo que tengo que mejorar? Porque también esto es bien cierto. Los componentes para que tú llegues al éxito, muchos de esos están en los fracasos que vas teniendo, si sabes aprender y si sabes ajustar. Para poner un cohete en órbita, pues tienes que reventar 2 o 3 cohetes, no tienen que explotar unos cuantos, necesariamente. Si tú te quedas en chin, esto no funcionó y entonces pues no estarían dando cohetes allá arriba. Entonces, ese es el tema. Tienes que tener, no tienes que, pero lo más seguro es que sucedan ciertos fracasos, y lo pongo muy entre comillas porque yo más bien diría aprendizajes en este proceso. Creo que también es un error usar la etiqueta de fracaso, es demasiado definitiva, demasiado absoluta. No, esto no es un fracaso, esto simplemente es una parte del proceso que no ha sido exitoso todavía, ¿no? ¿Qué es lo que tengo que aprender y cómo me muevo ahí? Y esto aplica para todo. Sí, me hiciste acordar que la semana pasada hablé con un amigo que tomó una posición que parecía muy acorde a lo que él estaba buscando, no entretenida, sino muy acorde a lo que estaba buscando. Pagaba muy bien, tenía posibilidades de desarrollo, mucho viaje, o sea, estaba en un momento de su vida en donde esa oportunidad profesional realmente en papel se alineaba mucho. Después se dio cuenta que, no, bueno, dentro del proceso de la entrevista le preguntaron que si tenía algún problema en desplazarse a ese lugar de trabajo todos los días porque el trabajo era presencial. Dijo, no, en el hype, ¿no? De lo quiero, me llama la atención la parte económica, la parte de desarrollo, lo tomo. 2 meses después se da cuenta que está destinando 2 horas de su día en la mañana manejando a 130 kilómetros por hora para llegar a la oficina y 1 hora y media en la tarde a 130 kilómetros por hora para regresar a su casa. Y dice, esto ya no me gustó. No me gustó, ¿por qué? Porque dentro del diseño de esta oportunidad laboral y cómo entraba dentro de su vida, pues obviamente las 3 horas y media en el coche dejaron de hacer parte de este diseño y le empieza a molestar. ¿Por qué? Porque pues, aquí en Ciudad de México lo vemos muy comúnmente, la gente creo que en promedio estaba en 76 minutos por trayecto. O sea, pasamos mucho tiempo en el coche. Pero cuando te das cuenta que eso es una elección, cuando eliges el trabajo, ¿no? Dices tú, pero puedo tomar otro trabajo que no me tome las 2 horas para llegar al trabajo. Bueno, bottom line, la persona está considerando dejar el trabajo que en su momento representaba ese éxito y dice, bueno, no sé si fracasé. Y mi respuesta fue, no fracasaste, o sea, aprendiste. Esto, o sea, no lo sabías antes, tomaste esta elección, te diste cuenta que esto no funcionaba y pues ahora tienes que tomar lo aprendido y tomar otras decisiones. Pero
pero sí está en ese punto de decir, bueno, es que solamente llevo 4 meses, 5 meses en la posición, ¿qué va a pensar el mercado? Y ahí es donde dices, pues sí, el mercado puede decir muchas cosas, pero ¿cuánto más tú vas a aguantar 3 horas y media en el coche por día? ¿Para qué? O sea, ¿realmente justifica o no justifica? Yo creo que ese es el punto, el para qué desde el punto del diseño, ¿no? O sea, es que hay varias cosas ahí. Primera, el hype nunca te va a durar siempre. No. O sea, eventualmente te adaptas y lo que antes te parecía un hype, pues ahora ya no lo es, ya te acostumbraste. Y normalmente es cuando empiezas a ver las cosas que suceden alrededor, como el tráfico. Por eso hablo de la importancia del diseño de estos procesos. Porque si durante el diseño tú consideras esta parte de, oye, tiene este tema y me va a implicar para yo poder hacer esto, tener que desplazarme estos tiempos y tener estos tiempos y demás, ok, ¿qué voy a hacer con ese tiempo? Decido manejarlo, perfecto. Voy a ir enfocado manejando, peleándome con todo el mundo todo este tiempo, o me voy a convertir en un consumidor de material en audio brutal porque pues, va a ser mi momento de reflexión, aprendizaje, lo que quieras. No lo sé, mucha gente en Ciudad de México lo hace, ¿no? Oye, ¿a qué horas escuchas el podcast? ¿A qué horas te enteras? ¿A qué horas te informas? En los trayectos, en los traslados. ¿A qué horas hablas con la familia? ¿A qué horas pues, en los traslados? ¿No? Arriba hay manos libres. En fin, o sea, el tema es qué diseño y qué oportunidades haces alrededor de eso. Pero sí es bien importante esa parte porque creo que sucede en todo, ¿no? O sea, el hype no va a durar todo el tiempo. Y es precisamente por eso digo que es tan importante administrar estos procesos, porque es donde te da la oportunidad de ir pivoteando y de ir ajustando y de ir diciendo, ok, el hype de tener la posición nueva, ya que la tengo, en automático pasó. Ya la tienes, misión cumplida. Claro. ¿Qué sigue? Ok, pues tengo que seguir encontrando cuál es el siguiente proceso, dominar mi función en 90, en 180 días, aprender de mi industria, de mi mercado, conectar con los peers, no sé lo que implica. Pero tienes que ir ajustando continuamente ese proceso, ¿no? Porque si no, precisamente, puedes tener éxito definido como el punto de llegada, por suerte, sí. Ahora, el problema es administrarlo y mantenerte y sostenerte. Ahí es donde está el problema, ¿no? Hay el caso de un boxeador mexicano, Andy Ruiz, que en un golpe del destino le gana al campeón, ¿no? Lo noquea y queda campeón. Maravilloso. 3-2-1, la siguiente pelea le pusieron una revolcada del tamaño del mundo. ¿Por qué? Porque no tienes el sistema para sostenerlo. Y esto también, tomando tu ejemplo, lo ocupo, es que también el tema es, no solo hay que tener ese éxito, hay que tener el sistema y los procesos y las bases para que lo puedas sostener, ¿no? Y eso se trabaja. No importa que tú quieras correr un maratón. Ya me compré los tenis, ya contraté un nutricionista, ya tengo el plan de entrenamiento. Eso por sí solo no te va a hacer que corras el maratón. Necesitas tener los sistemas y la disciplina que te permita levantarte todos los días a correr X número de kilómetros. Necesitas tener la persona, lo que sea, que te ayude con esas lesiones que se van a presentar. Necesitas tener la disciplina y demás para comer como debe de ser, no desvelarte, etcétera. Necesitas todo el sistema que te ayude a ponerte ahí. No basta con que tengas muchas ganas de correr un maratón. Y así es para todos. El riesgo de que te lastimes, te infartes, te suceda algo fuerte, porque lo hiciste todo en base a ganas, pues no. Y creo que muchas veces no planeamos o no tomamos con esa seriedad, desde el punto de vista de diseño y de planeación, este tipo de eventos en nuestra vida. Como que asumimos que en automático todo se va a alinear, ¿no? Y vamos tomando muchas veces este tipo de ajustes y de decisiones conforme se van presentando. Entonces, sí creo que vale la pena justo hacer un poquito más de diseño, un poquito más de conciencia en qué es lo que implica, no desde la paranoia, sino al contrario, para que puedas tú ir diseñando estos sistemas, qué es lo que voy a necesitar, qué es lo que voy a ocupar, qué es la parte que a lo mejor tengo que cuidar para que esto suceda, ¿no? Si me voy a tener que trasladar todos estos días, ¿cómo lo hago? ¿Cómo me lo hago más llevadero? ¿Cómo aprovecho ese tiempo? ¿Cómo voy a lidiar en el momento en que el hype ya no me alcance? Sí. Y mira, yo no creo que sea cuestión de el traslado de las 2 horas, porque si hoy en día a mí me dicen, oye, te tienes que trasladar 2 horas por trayecto para ir a ver a tu hija, yo digo, sin duda, o sea, hago crochet, no sé, hago crochet mental. ¿Cómo aprovechar ese tiempo? Pero creo que también ahí es mucho de, pues, qué tan importante es esa meta para ti en esas condiciones, porque la meta puede ser importante, pero requiere tener otras condiciones. Y se vale, yo creo que se vale en todo momento decir, así lo quiero, así no lo quiero. Y así lo tomé y me arrepentí y se vale.
O sea, se vale arrepentirse y decir, no, sabes que me equivoqué. ¿Lo quieres llamar fracaso o no lo quieres llamar fracaso? Allá tú, pero ¿qué estás aprendiendo de esto y cómo vas a diseñar o tener un mejor diseño para el futuro? Esto es como cuando los arquitectos diseñan su primer edificio, ¿no? De pronto tiene un par de detalles, ¿no? Ujú. Y en la medida que empiezan a diseñar y a diseñar más, pues llega un punto en donde dicen, bueno, ya corregí todos los detalles y ahora sí me va a salir como yo quiero. Ahora, ¿ese es el final? No, quizás ya aprendiste con edificios, ahora tienes que empezar a diseñar parques o lo que fuera. Y todo esto porque creo que también el tema del fracaso está socialmente muy penalizado y nos cuesta decir, oye, me equivoqué. Sí, porque lo vemos justo. O sea, por eso digo tan peligroso utilizar la etiqueta del fracaso, ¿no? Sí, Es que fracasé. No, pues aprendiste algo nuevo, sí, ¿no? sí. Tuve un experimento que no funcionó, pero pues bueno, es parte del tema. Esto no me Y es que salió hay bien. algo que es básico, Ana, y esto, cuando tienes una empresa, pues lo ves muy claramente, pero cuando estás tú como persona tomando ese tipo de decisiones, a lo mejor no es tan claro y no lo vemos así, pero hay algo que es básico. Para que tú generes un rendimiento, un retorno, para que tú generes un negocio, para que tú generes un beneficio económico, tienes que gastar. Ujú. O sea, necesariamente. Le tienes que meter tiempo, le tienes que meter Sí. recursos, necesariamente, ¿no? Y hay costos de producción, lo que me cuesta producir mi producto, hay costos de venta, hay costos de entrega, en fin, si lo pongo como una empresa. Pues como una persona también. Lo que pasa es que muchas veces vienen estas situaciones donde tomo yo la posición y asumo que viene todo el beneficio y no va a haber costos para generar ese beneficio, y no es cierto. Por eso mi recomendación es considéralo en el diseño, porque ¿qué pasa? Hay cosas bien sencillas, pero bien impactantes. Una profesionista, una ejecutiva, mamá, que toma una posición que le va a implicar más tiempo, en automático, ¿qué implica? Sí, ¿No? menos tiempo. Menos tiempo. Ok. Lo mismo pasa con un ejecutivo que toma una posición, menos tiempo, menos cosas, más requerimiento de qué, de apoyo. Yo creo que muy pocas veces lo consideramos, o sea, y a veces vale la pena decir, ok, esta posición me implica más ingreso, no consideres eso al 100, o sea, fíjate cuánto va a ser lo que vas a tener que meter ahora en sistemas de soporte. Oye, voy a tener que contratar una niñera, voy a tener que contratar alguien que me ayude con temas de administración, voy a requerir un asistente personal, voy a requerir alguien que me lave el coche. No sé, esas cosas que antes hacías y que ahora no te va a dar tiempo para hacer y que van a impactar tu eficiencia, tu desempeño, ¿no? Pero que al final del día pues son costos de producción, venta, entrega, etcétera, que tienes que realizar. Creo que muchas veces donde colapsamos los sistemas es precisamente por eso, porque no consideramos esa parte y no vamos haciendo los ajustes proactivamente, sino hasta que ya tienes un problema, hasta que ya tienes una demanda brutal de tener alguien que te apoye, que te soporte, lo que sea, ¿no? Y ya rompiste mucho en el camino. Y ya desbarataste un montón de cosas en el camino. Sí. ¿Y sabes dónde se ve? Muchísimo cuando, bueno, con la cercanía que tenemos a Estados Unidos, pues es el gran sueño americano irse a vivir allá, ¿no? Y la mayoría de las personas, no sé si hoy en día, pero hasta hace unos 5 años, se vislumbraban porque, bueno, la posición es en Estados Unidos y me voy a poder relocalizar, sin considerar que el costo de vida en Estados Unidos no es que sea más o sea menos, es diferente, totalmente diferente. Entonces, mientras que en los países de Latinoamérica, y esto no solamente en México, puede ser toda Sudamérica, todos tienen el sueño americano de irse como los pilgrims a vivir a Estados Unidos. Y lo que no se analiza en su momento es que este gran sueño americano viene con un costo relacionado monetario y también emocional y personal. Y lo hablábamos hace poco que nos reunimos con una persona que conocemos desde hace años, que se fue a ir a Estados Unidos y una de las cosas, detalle, o sea, esto ya es a nivel de detalle, decía, la gente se reúne a nivel social durante 2 horas. En nuestros países en Latinoamérica nos reunimos el fin de semana, o sea, la fiesta empieza el viernes y puede terminar el sábado a mediodía. Allá las reuniones sociales son de 2 horas y eso es lo que implica. ¿Por qué? Porque el sistema de costos y el sistema social y el sistema de todo es muy distinto. Entonces, no es cuestión de decir, ay, la posición en Estados Unidos y no sé, son
voy a decir un número, $250,000. Ajá, sí. El tema es que no estás considerando que en el lugar de donde tú vienes, quizás ya tienes una casa, quizás ya tienes un coche, quizás la parte de salud ya está cubierta por la empresa donde estás. Es así a grandes números, Ana, ¿no? En México, el paquete de compensación estándar para una persona, un ejecutivo, una empresa, etcétera, trae un costo social para la empresa de un 35-40%. Exacto. ¿Qué es eso? El pagar tu seguro, tus vales, tu coche, tu despensa, o sea, todas las prestaciones que tienes traen un 35-40% adicional que la empresa cubre, ¿no? En Estados Unidos lo cubres tú. Entonces, la manera bien rápida de comparar, oye, aquí gano, no sé, voy a tirar un número, $200,000 al año, sí, son 200 más el 35-40 que cubre la empresa. Cuando te vas a Estados Unidos son 200 menos el 35-40 que tú, porque tú vas a tener que pagar tu seguro, tú vas a tener que pagar tu coche, tú vas a tener que pagar tu gasolina, etc. Entonces, en automático ahí está el hit. Oye, se vive mejor allá, mejor. Podemos discutir mucho alrededor de eso y de lo que tú consideres y demás. Pero la realidad es, allá tú tienes que cubrir toda esta parte, ¿no? Los pros y contras. Y está bien, o sea, de nuevo, el tema es en este diseño, creo que el punto es, tienes que considerar estos aspectos. O no tienes que, pero la recomendación es considéralos. Porque sí hemos visto, con clientes, los que hemos vivido allá también lo hemos experimentado de primera mano, el impacto que tiene en el momento en que quitas la red de soporte que tienes aquí, en el momento en que quitas ese tipo de temas, porque este es el pequeño detalle. O sea, a veces es, ay, pues no importa, tú lo haces. Se dice muy fácil. Para un ejecutivo que está en ejecución y demás, cada tiempo, cada momento pesa, tiene un costo. Entonces, te vas a estar distrayendo de la competencia que tienes, del trabajo que tienes que entregar, del tiempo que demanda y dedicar para cumplir con cosas que aquí asumías que estaban cubiertas, ¿no? Y va desde lo más sencillo, limpiar tu casa, hacer tu tintorería y demás, hasta lo más complicado, ¿no? Entonces, yo no estoy a favor o en contra, lo que digo es considéralo, porque muchos de los impactos que vemos precisamente suceden por eso. No por la falta de capacidad para cumplir el rol para el que se te llevó, sino por todo el adicional que se viene. Y lo mismo pasa en los procesos de traslado para los expatriados. Los mayores problemas no es por el trabajo, lo dominan, lo saben, por algo lo están llevando, son expertos. El problema viene con todo el paquete que desarrolla para la familia, ¿no? Con todo el proceso que eso implica. No que todo sea malo, o sea, puede ser muy bueno, sí se administra y se trabaja y se procura desde esa manera, ¿no? Platicaba con un cliente también que se relocalizó, cambió de ciudad y está feliz porque la familia está feliz. Los hijos se súper encajaron en la nueva ciudad, la esposa está súper contenta, etcétera. Pero, pues precisamente él incluyó esta parte en el diseño y desde que tomó la decisión fue tomarla con la familia de decir, hacemos esto. No, oigan, voy a hacer esto, ¿no? Entonces, mi punto es, cuando diseñas y gestionas esos grandes momentos de triunfo, de éxito, o los de fracaso, porque también misma persona sale de la posición, sale del trabajo, pues con la preocupación de que sigue, llega a comentárselo a los hijos con toda la preocupación del mundo y los hijos, y es eso, yo pensé que nos ibas a decir que nos teníamos que cambiar de ciudad otra vez. Entonces, pues perspectivas, ¿no? O sea, al final del día es bien cierto qué tan grande es la tragedia, qué tan... Mi punto aquí lo rescatable es, pues mucho tiene que ver qué tan integral es tu diseño y qué tanto estás gestionando esos momentos, entendiendo que son parte de un proceso. No es gané la posición y ya tengo el cielo. No, papá, apenas empiezas, bienvenido al día cero de esta nueva etapa. Y no es tampoco chinga ahí, perdí el trabajo. No, espérate, tranquilos, parte del proceso. Hay que hacer un proceso, hay que regresar y demás, hay que ver qué aprendemos, hay que diseñar, eficientar recursos, echar mano de la red de soporte, etcétera. Pero no es que estés llegando allí y ahí te vayas a quedar, ¿no? Y hay personas que también lo hemos visto que a los 45, 46 años creen que ya la vida se les acabó porque no han logrado esa posición o porque no han conseguido pareja o porque es 45 años, o sea, en un mundo en el que las personas muy probablemente estamos a 3, 4 años de vivir más de 100. Entonces, todavía tienes un montón de tiempo para seguirla regando, ¿no? Que a veces creo que esa es la preocupación. No es, o sea, y también lo veo, no es tanto que no hayas tenido éxito, es que te preocupa seguirla regando, ¿no? Pues ajusta, aprende y precisamente corrige, porque la gran noticia detrás de esto es administración, es gestión. Y hay formas, hay maneras, hay tácticas, hay un montón de recursos para
para salir de esa situación que te está sucediendo y o para mantener también, porque también en la parte de arriba, en la parte del éxito, también se ve mucha soledad y también se ve mucha depresión, ¿no? Y a veces es peor, porque cuando estás en el momento de, otra vez no me gusta la etiqueta de fracaso, vamos a decir en el momento de aprendizaje, pues como que todo el mundo da por hecho que estás ahí, entonces, pues sí, hay que echar la mano y bla, bla, bla. Cuando estás arriba y tienes un problema y estás deprimido, es bien duro, porque ¿de qué te quejas? ¿No? Si estás todo tan bien, si ganas muy bien, si tienes la posición, si estás... Sí, no, pero eso no quiere decir, de nuevo, con estos procesos de adaptación, no quiere decir que no lo estés sufriendo o que no te sea complicado, y a veces es mucho más complicado y más solitario gestionar esa parte, ¿no? Sí. Entonces, ¿sabes qué? Esta semana leí una frase de, ¿cómo se llama este actor que lamentablemente se quitó la vida? Robin Williams, que decía, la gente puede hacerle fake, o sea, fingir la alegría, pero nunca la tristeza. Y me quedé pensando porque es tan común que se sobredimensione esa alegría, ese éxito, eso todo, ahora con el tema de las redes sociales y demás, que de eso está lleno las redes sociales y nuestra vida. O sea, tú sales a la calle y todos los espectaculares son de felicidad y emoción, ¿no? Nadie le está pasando mal. Y resulta que creo que hay que desmitificar eso de, ¿sabes que estoy triste? ¿No? Hoy en la mañana mi hija participó en una competencia y resulta que no quedó, y enojadísima con el juez. No, que el juez, y le dije, no, espérate, se vale sentirse mal, se vale mucho sentirse mal, estar triste, estar frustrado y todo eso, pero no es culpa del juez. O sea, más vale repliégate y di qué puedo hacer mejor para la próxima. Y me dice, pero es que la próxima es en un año. Bueno, está bien, tienes todo un año para practicar. Obviamente no le cayó en gracia, pero sí me quedé pensando en esto que dije de Robin Williams. Todo el mundo puede fingir la alegría, el éxito, un potencial éxito, pero el fracaso y la tristeza no se fingen. Y creo que en eso nos falta mucha humanidad. Humanicemos que nos equivocamos, ¿sí? Y que está bien, o sea, porque de nuevo tendemos a penalizar, fue un fracaso, güey, fue un gran aprendizaje, estás un pasito más cerca ¿no? Y yo sí creo que hay más experiencia, más aprendizaje y más valor en haberte caído y aprendido, esa es la clave, ¿no? Que solo haber tenido éxito, porque en el momento en que te venga la primera, o sea, sí, hay muchas habilidades y muchas cosas que se desarrollan y que son muy útiles, que precisamente vienen de estos momentos de aprendizaje, ¿no? Por eso digo, son aprendizajes, no son fracasos siempre, si lo sabes utilizar y si lo sabes ver de esa manera. Un placer como siempre. Encantado, Ana. Nos vemos la próxima semana y pues les agradecemos a los oyentes y escuchas. Nos se pueden encontrar en @GalopPartners. Un abrazo para todos, excelente semana. Gestionen éxitos.